Nos sentimos agradecidos a nuestro Padre Celestial porque nos da otra vez la oportunidad de salir al aire. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación del mensaje de la Palabra de Dios para esta hora, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Oremos. Nuestro Padre que moras en el cielo, Señor, en esta hora queremos agradecerle la oportunidad que usted nos da de llevar su palabra a través de este medio. Amén. Le pedimos una bendición especial por esos amigos oyentes, dirigentes, hermanos, amigos que están en sintonía, Señor eterno, esperando su palabra, que su corazón sea abierto por el Espíritu Santo para poder recibirla, Padre. Amén. Pedimos su Santo Espíritu que sea nuestro dirigente en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Una vez más nos sentimos agradecidos al Señor porque ustedes nos dan la oportunidad de entrar a cada uno de sus hogares o donde quiera que nos estén sintonizando en estos momentos. Queremos agradecerles por su fiel sintonía. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora, mis queridos amigos radioyentes, queremos agradecerles nuevamente por darnos esta oportunidad. En esta hora, como siempre lo hacemos, hermano Frank, vamos a hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano. Este incluye el cuerpo, la mente y el espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, hermano John, vamos a continuar con los minutos de salud hablando de lo que es la dieta vegana. Y hay un versículo que hemos estado utilizando en la palabra de Dios donde el Señor provee lo que es la dieta 100% vegana, vegetariana, que es Génesis capítulo 1 y versículo 29. Y dijo Dios, no nosotros, ¿no? Dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Muy importante ese versículo. Esta dieta es 100% vegetariana, hermano John. Muy importante, los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimentario más complejo y estimulante. Vamos a hablar un poco acerca de esa lista que mencionamos ayer, hermano Frank. Los cereales son un grupo de plantas dentro de otro más amplio. Se caracterizan porque la semilla y el fruto son prácticamente en su mayoría una misma cosa. Los más utilizados son el trigo, arroz, maíz, cebada, centeno y el millo. Son muchas las propiedades de los cereales integrales que podemos encontrar en estos pequeños alimentos. Ni qué decir de sus importantísimos beneficios nutricionales. De hecho, los cereales integrales se caracterizan por ser unos alimentos naturales y saludables que no deberían faltar en una dieta equilibrada y variada, dado que aportan nutrientes esenciales para nuestro organismo, hermano Frank. Tras docenas de estudios llevados a cabo desde hace décadas, se conoce que los cereales integrales son ricos en fibras, vitaminas de grupo B, en vitamina E, la quetiapina, la riboflavina, niacina y en minerales que como el hierro, el zinc, el cobre, el magnesio, selenio y el fósforo. Sus fibras es de absorción lenta, contienen minerales, contienen todas las vitaminas del complejo B, vitamina B presente en el germen, vitamina 1 en abundancia, B1, tienen proteínas de moderadas calidad biológica, pero combinados con legumbres tienen alto valor proteico.
también son efectivos para combatir el cáncer. Muy importante. Cuando hablamos del arroz, hermano Frank, queremos recomendar a las personas que nos están escuchando en esta hora que el mejor arroz para consumir debe ser el arroz integral, no el arroz blanco. Vamos a hablar acerca de las frutas también, amigos radioyentes. Son los alimentos más importantes dentro de los alimentos naturales vegetales. Deben estar presentes diariamente en la dieta nuestra, hermano Frank. Poseen vitaminas hidrosolubles, como la B y C, que no se almacenan. Vitamina E, que son sanas, buenas para sanar las heridas. Ricas en fibras y minerales. Aportan energía. Contienen fitoquímicos que convierten las frutas en fuentes curativas y provienen la obesidad, diabetes, hipertensión, estreñimiento y por consiguiente ataque al corazón y cáncer también. O sea, que previenen todas estas enfermedades que usted acaba de mencionar. Hablando acerca de las frutas, amigos radioyentes, son potentes antioxidantes, oigan bien, saludables para los huesos, neutralizan el exceso de acidez en el cuerpo, purifican el organismo, o sea que eliminan el exceso de líquidos y residuos, hidratan el cuerpo. Una dieta con variedad de frutas y vegetales provendrá 20% o más, o prevendrá, diríamos, el 20% o más casos de cáncer. Hablemos un poco acerca de las oleaginosas. La familia de las oleaginosas está compuesta por las nueces, el cacahuate, las almendras, las pecanas, las semillas de girasol, de calabaza, la linaza, etc. Estas son la familia de las oleaginosas. Son algunos de los alimentos que se encuentran en este grupo, amigos radioyentes. Aceites de oleaginosas son el aceite de canola, de olivo, de soya, de girasol. Los beneficios, entre otros, son grasas naturales, reducen el colesterol en la sangre, provienen enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad, rica en proteínas y vegetales, contienen vitamina E, B1, B2, contienen hierro, magnesio y potasio, benefician el sistema nervioso central. Su carencia produce nerviosismo, irritabilidad, depresión, debilidad y cansancio anormales. O sea que necesitamos incluir en nuestra dieta este grupo de las oleaginosas, amigos radioyentes, que están incluidas todas las semillas que nosotros acabamos de mencionar. Por eso es muy importante, como usted lo acaba de mencionar, hermano Frank, previenen la irritabilidad, la depresión, la debilidad y el cansancio normal. Esto es muy importante. Hablemos un poquito de las legumbres. La familia de las legumbres son los frijoles de cualquier tipo, como las lentejas, los garbanzos, las arvejas y los cacahuates. Son ricos en calcio, o sea, las legumbres, en fibra dietética, en folato, en hierro, en magnesio, en fósforo, en potasio, en proteína, en riboflavina, en tiamina, en vitamina B6 y en zinc. Pero la gente sigue diciendo, no, tome leche para que obtenga todas estas proteínas y todo esto que el cuerpo necesita. Hermano Fran, lo que Dios proveyó, ahí tenemos todo lo necesario para nuestra buena salud. Y no podemos dejar de hablar de los vegetales. Los vegetales son los que se cultivan en el huerto. A esto se le añadan también los tubérculos y raíces. Recordemos la palabra contenida en Génesis capítulo 2, versículo 8 y 10, donde dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. O sea que Dios sabía lo que estaba haciendo, hermano Frank. Al oriente, y puso allí al hombre que había formado, versículo 10, y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Son ricos, o sea, las legumbres o los vegetales, diríamos, son ricos en minerales, en calcio. Óigalo bien, amigo radioyente, usted no tiene que tomar leche de vaca. El calcio lo encuentran los vegetales. Son ricos también en hierro, vitaminas y fibra. Celulosa, previene el cáncer del colon. Regulan las reacciones químicas que se producen en el organismo. La mayoría de los vegetales tiene el 70 al 90% de agua. Son anticancerígenos. Tienen vitaminas hidrosolubles y antioxidantes. Hermano Fran,
Yo creo que el Creador no se equivocó cuando dio esta dieta de Génesis 1:29, una dieta 100% vegana. Hermano Frank, ¿qué podemos decir entonces? ¿Vamos a seguir insistiendo en que tenemos que depender de las fuentes de origen animal para poder tener buena salud? Estos minutos de salud dicen todo lo contrario, amigos radioyentes. ¿Por qué? Porque en estos 4 grupos o estos 5 grupos que nosotros acabamos de mencionar, los cereales, las frutas, las oleaginosas, las legumbres y los vegetales, allí, amigos radioyentes, está la salud perfecta para el ser humano. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes, amigos oyentes. Hermano John, sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que es el tema para hoy. El mensaje del Evangelio Eterno, parte número 5. Si usted, amigos oyentes, es la primera vez que está en sintonía con nosotros, tenemos la otra parte de nuestro mensaje. Al final damos los números y podemos mandarle los mensajes 1, 2, 3 y 4 completamente gratis. El subtítulo para hoy es El plan de rescate del cielo, hermano John. Algo se había perdido para tener un plan de rescate, ¿sí o no? Amén, así es. Lucas capítulo 19, versículo 10 nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, o sea, a rescatar y salvar a lo que se había perdido. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor, hermano Frank, lo que Él ha hecho por nosotros. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es pecado? Esa es la primera pregunta que vamos a hacer en esta hora para nosotros entender el mensaje tan importante que hemos preparado para cada uno de ustedes. Esperamos que ustedes estén atentos, que tengan papel y lápiz a la mano. La respuesta a esta pregunta se encuentra en las palabras del apóstol Juan, contenidas en 1 de Juan capítulo 3 y el versículo 4, que nos dice: todo aquel que comete pecado infringe o transgrede también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Esta es la definición más completa, hermano John, que la que usted acaba de leer, de pecado en las Escrituras. Dios tiene una ley fundamental, inmutable, eterna, según Salmo 111, versículos 7 y 8. Y la violación de esta ley es pecado, que fue la razón por la cual el mundo se perdió. El Dios que no cambia, nunca va a dejar a un lado su santa ley en cualquier plan para salvar al hombre. Esto destruiría el fundamento de su gobierno. Y recuerden, la ley fundamental de Dios es o son los 10 mandamientos. Es muy importante lo que usted acaba de mencionar, hermano Frank. ¿Por qué? Porque muchas personas hoy pretenden vivir una vida sin guardar los 10 mandamientos. Todo lo que no proviene de fe es pecado, de acuerdo a Romanos 14:23. Si un hombre viola su conciencia, para él esto es pecado. Para estar seguro, su conciencia debe estar abierta a la iluminación y la educación, pero él debe de salvaguardarla gradualmente. Si no lo hace, se convertirá en cauterizada, o sea, su mente, como un hierro caliente, de acuerdo a 1 Timoteo 4:2. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, esto es pecado, de acuerdo a Santiago 4:17. Hacemos una pregunta, hermano John. ¿De qué 3 cosas necesita el hombre ser salvo? Primero, de la pena del pecado. Según Romanos capítulo 3, versículo 13 nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos capítulo 6, versículo 23, la primera parte del versículo nos dice: porque la paga, o sea, la consecuencia del pecado es muerte. Y Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22, la primera parte también dice: porque así como en Adán todos mueren, hablando de la desobediencia. O sea que usted hizo una pregunta: ¿de qué 3 cosas necesita el hombre ser salvo? Número 1, de la pena del pecado. En Adán todos mueren, santos y pecadores por igual. De acuerdo a 1 de Corintios 15, 22, usted lo leyó, hermano Frank. La paga del pecado es la muerte segunda, de acuerdo a Romanos 6, 23. Esta es la muerte que es eterna, la pena de la que todos debemos tratar de escapar. Dios ha dado la promesa. Fíjense bien lo que dijo el profeta Isaías capítulo 55 y el versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová.
el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermano Fran, la Biblia es claro. Para nosotros poder obtener el perdón de Dios, tenemos que abandonar el pecado. También de otras cosas, la segunda cosa que debemos ser salvos es del poder del pecado. Romanos capítulo 8, versículo 7 nos dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahí está el poder de pecado que a veces nos domina, hermano John. Exacto. Si Dios perdonó a un hombre por los pecados del pasado y no lo salvó del poder del pecado, y luego permitió que el hombre viviese para siempre, él tendría un pecador eterno, amigos radioyentes. Esto es justo lo que Dios no permitiría. El hombre pecador fue expulsado del árbol de la vida en el Edén para que no comiese de él y viviese para siempre, de acuerdo a Génesis 3, 22 y 23. No basta con tener un bote para evitar hundirnos. Hay que tener fuerza para remar corriente arriba, o de lo contrario nos deslizaríamos hasta sumergirnos en las cataratas del pecado y la destrucción eterna. Y el punto número 3, hermano John, es que debemos evitar la presencia del pecado en nuestras vidas. Según Romanos capítulo 16, versículo 20, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Entonces esto significa, hermano John, que el pecado y su insultador, o sea, Satanás, se someterán para siempre y la muerte será destruida. Según 1 de Corintios capítulo 15, versículo 26. O sea que no habrá más pecado o sufrimiento. Dios nos salva de la presencia del pecado y crea un nuevo mundo de justicia para nosotros, según 2 de Pedro capítulo 3, versículo 13. Este es el último acto de salvación por parte de Dios, la eliminación completa del pecado, hermano John. Amén. ¿Puede el hombre, hermano Frank, hacemos esa pregunta también, salvarse del pecado? El hombre, amigos radioyentes, es incapaz por sí mismo de expiar los pecados del pasado. Romanos capítulo 3 y el versículo 20 nos dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El hombre es como un criminal que ha violado la ley y está condenado a morir, y no hay nada que pueda hacer por sí mismo, porque por medio de las obras de la ley ningún ser humano será justificado. O sea, sus promesas de hacer el bien no la pueden salvar, hermano John. Y aunque pudiera vivir sin pecado en el futuro, todavía tiene él la culpa de todos los pecados que ha cometido en el pasado. Es como una persona que debe una enorme factura en el supermercado. Él se compromete a pagar en efectivo a partir de ahora, pero esto no va a pagar la deuda atrasada, ¿verdad? De acuerdo con la perspectiva humana, el hombre está irremediablemente en deuda e irremediablemente perdido. Correcto, así lo dice el profeta Jeremías en Jeremías capítulo 13 y el versículo 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. O sea, hermano Frank, que el pecado es una parte de nuestra propia naturaleza, al igual que la piel del etíope o las manchas de un leopardo. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 7, versículos 18 y 19, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Dice una anécdota, hermano John, que un águila se abalanzó en un campo y se fue volando con algo retorciéndose en sus garras. Se elevó más y más. Un agricultor estaba observando y después de un tiempo el águila parecía como cansarse. Sus grandes alas se movían más y más lentamente. Finalmente las alas colapsaron y el águila cayó al suelo. El granjero fue a investigar qué había pasado con el águila, por qué había caído. Allí vio una serpiente arrastrándose a través de las hierbas. Había mordido a la gran ave y había
envenenado su torrente sanguíneo. Ujú. De igual manera, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, según la palabra de Dios, por medio del pecado nos lleva hacia abajo. El pecado es como ese veneno mortal de la serpiente, nos conduce directamente a la muerte. Es muy importante que nosotros pensemos en eso, mis hermanos. Por eso es que el tema que nosotros hemos dado en esta hora, el subtítulo de este mensaje, hermano Frank, es, como usted lo acaba de mencionar, el plan de rescate del cielo. O sea, Dios tiene un plan de rescate para cada uno de nosotros. Estamos nosotros escuchando este programa. Esperamos de que estén ustedes atentos. ¿Cuál es la parte de Dios en salvar al hombre del pecado? Número uno, Dios ofrece el perdón de los pecados pasados. Amigo radio oyente, esto es muy importante que nosotros lo consideremos porque hay muchas personas, hermano Frank, ahora tal vez que nos están escuchando, que no creen de que Dios los ha perdonado. Dice el libro de Juan capítulo 3 y el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, oigan bien, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Romanos capítulo 5, versículo 6 nos dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Amén. Y Romanos capítulo 5, allí mismo, pero el versículo 8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, hermano Frank, que Dios, al entregar a su Hijo Cristo Jesús, lo entregó para ofrecernos el perdón por nuestros pecados. Isaías capítulo 53 versículo 5 nos dice, Isaías declara, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ningún hombre que acepta a Cristo como su Salvador y lo sigue necesita sufrir la paga del pecado, o sea que es la segunda muerte, porque el Cordero del sacrificio de Dios murió en su lugar. ¿Qué necesita el hombre, hermano John, para no seguir la segunda muerte? Usted y yo ahí, ¿puede repetirlo, por favor? O sea, ningún hombre que acepta a Cristo como su Salvador y lo sigue va a sufrir la paga del pecado, que es la segunda muerte. Amén. Cristo fue tratado como nosotros merecemos a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Amén. Fue condenado por nuestros pecados en lo que no había participado. Él no conoció ni en su pensamiento, hermano John. A fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Amén. Gloria al Señor. Por su llaga fuimos nosotros curados. Pero como usted dice, hermano John, el hombre tiene que aceptar a Cristo y seguirlo, no seguir en los pecados. Así es, porque muchas personas quieren vivir una vida cristiana, quieren llegar al cielo, pero quieren seguir viviendo en pecado. Es el meollo del evangelio, amigos radioyentes, como lo hemos dicho ya durante esta serie, no es ir a una iglesia todos los fines de semana, hermano Frank, y sentarnos allí y escuchar un buen sermón. Tiene que haber una transformación y un cambio en nuestras vidas. La separación eterna de Dios ha de ser el triste final de todos los que rechazan el evangelio de la salvación, hermano Frank. Lo dice Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, o sea Jesús, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí no está hablando, hermano Frank, de que los pecadores van a entrar al reino de los cielos. Esto se puede ilustrar mediante la comparación del pecador a un condenado de pie ante un pelotón de ejecución. Hacemos otra ilustración, hermano Frank. Solo se necesita el más mínimo toque de un gatillo para mandarlo a la muerte, en otras palabras. Pero de repente un mensajero aparece y se da la orden de bajar las armas. Una autoridad superior ha intervenido. El condenado es llevado lejos y puesto en libertad. Amigos radioyentes, Dios ha provisto para nosotros también una forma de escapar de una muerte segura y eterna. De la única manera es por medio de Cristo Jesús, como lo leímos en San Juan capítulo 3, versículo 16. Dios da al hombre la victoria sobre el pecado en su vida. Dice, a través de la experiencia del nuevo nacimiento, Dios le da el poder a una persona
de una nueva vida. Juan dice, no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan capítulo 1, versículo 13. Amén. O sea, hermano Frank, que número 1, Dios ofrece el perdón de los pecados pasados. Ya lo vimos. Y número 2, Dios da al hombre la victoria sobre el pecado, hermano Frank. Dice San Juan capítulo 3 y el versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, esto se lo dijo Jesús a Nicodemo, no puede entrar en el reino de Dios. Y primera de Pedro capítulo 1, versículo 23 nos dice, siendo nacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Gloria al Señor. O sea que Cristo nos da esa libertad, hermano Frank. El nacer de nuevo significa que Dios cumple su ley en nosotros. Como Pablo nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no nos andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, según Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. O sea que el proceso del pecado se invirtió cuando Dios creó una nueva criatura en Cristo Jesús, de acuerdo a 2 Corintios 5, 17. Él no solo recrea el pecador, sino que Él ha hecho otras disposiciones maravillosas para todos los que creen. Hermano Frank, Dios ha provisto todo lo necesario para nosotros llegar al reino de los cielos, y para poder obtener la victoria sobre el pecado, tenemos que pasar por la experiencia del nuevo nacimiento, pero Dios nos da otras herramientas, hermano Frank. Nos da el arrepentimiento de nuestros pecados. Según Hechos capítulo 5, versículo 31, dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Amén. O sea que Dios, hermano Frank, pone en nosotros el deseo de arrepentirnos. Número 2, Él, o sea Dios, envía su Espíritu para habitar en nuestros corazones. Dice primera de Juan capítulo 3, versículo 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Hermano Frank, Dios nunca puede derramar su Espíritu sobre una iglesia que esté desechando los mandamientos de la ley de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento. También Él nos ofrece la palabra de Dios, su palabra, la Biblia, para consolarnos, fortalecernos y guardarnos. Amigos oyentes, si usted tiene la palabra de Dios en su casa, escudriñe la palabra de Dios. Amén. Romanos capítulo 15, versículo 4 nos dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestras enseñanzas se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y Salmo 119, versículo 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y Efesios capítulo 6, versículo 17 nos dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muy importante, o sea que Dios ha provisto, hermano Frank, todas las herramientas necesarias para que el hombre pueda obtener la victoria sobre el pecado. Y también otra herramienta es que Dios nos abre el cielo para nuestras oraciones, hermano Frank. Dice el libro de Hebreos capítulo 4 y el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que tenemos que acercarnos al trono de la gracia, donde Cristo está sentado ahora a la diestra de Dios. Romanos capítulo 8 y el versículo 32 nos dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, hermano Frank, que Dios está dispuesto a escuchar nuestras plegarias y a concedernos cada una de nuestras, o sea, proveernos cada una para nuestras necesidades. Punto número 4. ¿Cuál es la parte del hombre en la salvación? Porque hemos estado hablando de qué es lo que hace Dios. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer de aquí para allá?
Primero, para obtener el perdón por el pecado, debemos seguir los siguientes pasos, que son simples a tomar. Primero, buscar a Dios. Eso es la que la gran mayoría de las personas hoy no están haciendo, hermano Frank. Tristemente, estamos viendo hoy en las noticias un sinnúmero de tragedias que han ocurrido. Quizás vamos a hablar un poco de eso en nuestro próximo programa. ¿Por qué, hermano Frank? Porque las personas quieren divertirse, las personas quieren estar viviendo la vida que el mundo está viviendo y no quieren buscar de Dios. Usted los invita a congregarse y no quieren congregarse. Los invita a venir a escuchar un mensaje de la palabra de Dios y no quieren escuchar, hermano Fran. Las discotecas están abarrotadas, los estadios de fútbol o de pelota están llenos, pero las iglesias, hermano Frank, están vacías. Y cuando pasan las cosas, la gente se pregunta, ¿dónde estaba Dios? Bueno, Dios está en el mismo lugar. Vamos a seguir hablando de eso, como usted dice, en el próximo programa. Repita el punto número 1, por favor. Buscar a Dios, según Isaías capítulo 45, versículo 22. Mirad a mí y sé salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Muy importante, estamos respondiendo la pregunta de cuál es la parte del hombre en la salvación. Ya Dios hizo todo para salvar al hombre, hermano Frank. Ahora, ¿cuál es la parte de nosotros, amigos radioyentes? ¿Cuál es la parte vuestra y cuál es la parte de nosotros? Ya vimos, el primer paso es buscar a Dios. Ese es el paso número 1, hermano Frank. El mundo hoy no quiere buscar de Dios. Usted invita a una persona para escuchar un mensaje de la palabra de Dios en la iglesia y le dice, hoy no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, estoy demasiado ocupado. Número 2, creer en Jesucristo. Dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Número 3, arrepentirnos de nuestros pecados. De todo pecado. Lucas capítulo 13, versículo 3 nos dice, si no arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Esto fueron palabras de Jesús, hermano Fran. Sí, hermano John, y esto tiene mucha enseñanza, pero luego vamos a compartir un poquito más de este asunto. Sí, Hechos capítulo 13 y el versículo 19 nos dice, así que arrepentíos y convertíos. Ahí está, hermano Frank, lo que hablamos la semana anterior, en el programa anterior. Arrepentimiento es abandono del pecado. Conversión, amigo radioyente, es santificación. Esa tiene que ser la experiencia de cada uno de las personas que nos están escuchando en esta hora, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermano Fran, se oye mucho del arrepentimiento en las iglesias, se oye mucho de la justificación, pero no se oye hablar de la santificación, que es el abandono y la victoria de nuestros pecados. Número 4, confesar cada pecado conocido en su caso. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, o sea, santo, nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Es a Dios quien tenemos que confesar nuestros pecados, hermano John, no a ningún hombre, ni pastor, ni sacerdote, ni a ningún santo. Es muy importante eso que usted acaba de mencionar, hermano Fran, porque el único que nos puede perdonar nuestros pecados es Dios. Es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Hermano Fran, no hay ningún ser humano en esta tierra capacitado para limpiarnos nuestros pecados. Solo Cristo Jesús, que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Punto número 5, hacer las cosas bien con nuestro prójimo. Amén. Dice el Ezequiel capítulo 33, versículos 15 y 16, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, o sea, no seguir viviendo en pecado, que lo hemos estado diciendo ya, vivirá ciertamente, dice la Biblia, y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, o sea, la obediencia a la ley de Dios, y vivirá ciertamente. O sea, hermano Frank, que la Biblia es clara. Gracias a Dios, Él tiene un perdón para cada ser humano que lo busque y lo acepte. Él sacará de la cárcel a los presos y a los que estén sentados en la oscuridad
de la cárcel, según Isaías capítulo 42, versículo 7. Pero amigos oyentes, debemos venir a Dios, creer en Jesucristo y confesar nuestro pecado y aceptar el perdón. Hay que echar de mano de la vida eterna. Si leemos eso en 1 Timoteo 6:12 e Isaías capítulo 1, versículo 18 al 20. Muy importante eso que usted acaba de mencionar. Para obtener la victoria sobre el poder del pecado, amigos radioyentes, el hombre tiene un importante papel que debe de jugar. Óigalo bien, esto no es solamente creyendo, porque esto es lo que le dice el ministro o el pastor a sus miembros de la iglesia. Solamente creen en Jesús, nada más. Pero nosotros a través de este programa radial estamos sentando una base sólida, amigos radioyentes, para que ustedes entiendan lo que dice la palabra de Dios, no lo que me enseña el pastor de la iglesia a la cual yo asisto o ustedes asisten. Vuelvo y mencionamos, oigan bien, para obtener la victoria sobre el poder del pecado, el hombre tiene un importante papel que debe jugar. Observemos los siguientes pasos cuidadosamente y oremos para que Dios nos dé la gracia para seguir hacia adelante. Vamos a ver cuáles son esos pasos, hermano Frank. Primer paso, estar dispuesto a renunciar a todo pecado. Proverbios capítulo 28, versículo 13 nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí hay dos palabras clave, hermano John: confesar y apartarse. Muchas personas no quieren apartarse de sus pecados, hermano Fran. Y viene la desgracia en la vida, dicen, ay, pero ¿por qué le pasó eso? Muchas personas quieren pretender obtener el favor de Dios y seguir viviendo en pecado. Amigo radioyente, esto no es lo que enseña la Biblia. Este no es el evangelio eterno de Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 6. El evangelio te da a ti el perdón de tus pecados, pero también te provee el poder para vencer el pecado. Por eso, claro, la Biblia, hermano Fran, nosotros citamos mucho la palabra de Dios a través de estos programas radiales. Por eso le decimos a las personas que anoten los textos bíblicos. ¿Por qué? Porque deseamos que las personas que nos están escuchando en esta hora vayan directamente a la fuente de sabiduría y poder que es la palabra de Dios. Pero hermano Fran, las personas no quieren aceptar estos mensajes. ¿Por qué? Porque quieren seguir viviendo en pecado. La Biblia dice claramente, el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Punto número 2 que debemos hacer nosotros: dejar que el Espíritu Santo nos guíe. No ningún ser humano, ningún dirigente. Romanos capítulo 8, versículo 14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lo que hemos dicho siempre una y otra vez, hermano Frank. Las personas que dicen que tienen el Espíritu Santo, que dicen que en su iglesia se derrama el Espíritu Santo todos los domingos, pero están rechazando la ley moral de Dios, hermano Frank, estas personas no están siendo guiadas por el Espíritu Santo. Están siendo guiadas por otro espíritu que no es el Espíritu de Dios. Amigo radioyente, estas palabras tal vez suenan un poquito fuertes, pero necesitamos dejárselas saber a cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque escuchamos o estudiamos en el tema anterior de que el Espíritu Santo, el verdadero Espíritu Santo, nos va a llevar a toda la verdad, hermano Fran. De acuerdo a San Juan capítulo 16 y el versículo 13. Y una de esas grandes verdades, hermanos amigos radioyentes, es la ley moral de Dios. ¿Por qué? Porque el salmista David dice en el Salmo 119 y el versículo 172, porque todos tus mandamientos son verdad, o en el versículo 151. Bueno, hablando de la ley, es el punto número 3. Tenemos que estar dispuestos a obedecer la ley de Dios. Proverbios capítulo 28, versículo 9, dice, el que se aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea que esta es la tercera herramienta que nosotros podemos obtener para obtener la victoria absoluta sobre nuestros pecados. Repasemos. Número 1, estar dispuesto a renunciar a todo pecado. ¿Cuántas de las personas, hermano Fran, estarían dispuestas hoy, a partir de hoy, a renunciar a todos sus pecados? Número 2, dejar que el Espíritu Santo nos guíe.
Número 3, estar dispuestos a obedecer la ley de Dios. Romanos capítulo 6 y el versículo 12 nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Hermano Frank, ¿qué dice? Que no reine pues, ¿qué cosa? El pecado. ¿Y qué es pecado, amigos radioyentes? Transgresión de la ley de Dios, de acuerdo a 1 de Juan 3:4. O sea, Pablo nos está diciendo que no reine más el pecado, o sea, que no sigamos transgrediendo más la ley de Dios en nuestra vida, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea que el llamado, hermano Frank, que nos está dando el apóstol Pablo, es prácticamente el mismo llamado que hacía el libro de Proverbios, que usted lo leyó, Proverbios capítulo 28 y versículo 13. Tenemos que apartarnos completamente de nuestros pecados. Punto número 4, tenemos que estar dispuestos a testificar por Dios. Según Hechos capítulo 1, versículo 8, esto lo practicaron los discípulos, los apóstoles. Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigo, dice Jesús, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El mayor testimonio que nosotros podemos dar a favor del Evangelio, hermano Frank, es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Amén. Es una vida transformada. Es el mayor milagro, amigos radioyentes, que Dios puede hacer en favor. Hermano Fran, las personas cuando van a las iglesias lo que quieren ver es milagros, ¿sí o no? Milagros sobrenaturales. ¿Por qué? Porque yo sé que a usted lo han cuestionado, a este servidor también lo han cuestionado y nos han preguntado, a la iglesia que ustedes asisten, allí hay milagros, se hacen milagros todos los días de culto. Amigos radioyentes, ¿cuál es el mayor milagro que nosotros podamos vivir en nuestras vidas o que podamos dar al mundo? Es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso estos hombres, como los discípulos, hermano Fran, pudieron ser testigos vivos de lo que Cristo había hecho en sus vidas. ¿Por qué? Porque cuando Cristo llamó a estos 12 hombres, con excepción de Judas, por supuesto, que se quitó la vida, estos 12 hombres, hermano Fran, eran hombres llenos de defectos de carácter. El apóstol Pedro lo vemos, por ejemplo, cortando cabezas o cortando orejas. Era un hombre impulsivo, un hombre que no pensaba antes de contestar, que no pensaba antes de hablar. Era un hombre que guardaba rencor en su corazón. Juan, su hermano Santiago, Jesús les dijo que eran los hijos del trueno. Eran hombres con instintos criminales. Le pidieron a Jesús que querían que descendiera fuego del cielo y consumiera una ciudad completa de samaritanos, sin importarles si habían allí ancianos, jóvenes, niños, en fin, a todo el mundo. O sea, ese era el espíritu y el carácter de estos hombres, hermano Fran. Pero estos hombres fueron transformados por el poder del evangelio. Juan escribió, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amigo radioyente, esta es la experiencia del cristiano hoy. Este es el mayor milagro que Dios puede hacer en favor de nosotros, pero la gente quiere ver, hermano Fran, escenas, espectáculos en la iglesia. Quiere ver gente cayéndose al piso, revolcándose en el piso. Quiere ver sillas de ruedas volando, muletas volando de la plataforma. Quiere ver un hombre con 4 o 5 discos herniados brincando en la plataforma y diciendo que ha sido sanado. Eso es lo que quiere ver la gente, hermano Frank. Y dicho sea de paso, el enemigo Satanás tiene poder para hacer esas cosas dentro de la iglesia. Eso es lo que hemos estado diciendo durante los programas anteriores, amigos radioyentes. El mayor milagro que el Señor puede hacer en favor tuyo o en favor nuestro es una transformación de nuestras vidas, como lo hizo en los discípulos, como lo hizo en el apóstol Pablo, hermano Fran. Saulo de Tarso, que era un hombre criminal, perseguidor de la iglesia, blasfemo e iracundo, pero este hombre pudo decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gloria sea al Señor. Gálatas 2:20. Cristo Jesús transformó la vida de este apóstol, amigos radioyentes, y también hoy Él puede transformar tu vida y la nuestra, hermano Frank. También debemos mantener los ojos fijos en Jesús. Punto número 5, ¿verdad? Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro
tan grande nube de testigos, lo que usted ha mencionado, hermano John, esa transformación de esos hombres de Dios en el pasado, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hermano Frank, ¿cómo pretender decir que somos cristianos y seguir violando la ley moral de Dios cuando la Biblia nos está diciendo que tenemos que abandonar el pecado, amigos radioyentes? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. O sea que tenemos que poner los ojos en Cristo Jesús hoy, amigos radioyentes. Sí, el hombre necesita no solamente el perdón del pecado, sino el poder sobre el pecado. ¿Se apartará Cristo de todos los que le busquen sinceramente? ¿Qué ustedes creen, amigos radioyentes? Por cierto que no, por supuesto que no. Cristo no se apartará de ningún adorador verdadero. Él vino a buscar a los perdidos, vino para ayudar a los débiles, para alcanzar al hombre más bajo. Jesús dijo en San Juan 6:37, presten mucha atención a estas palabras: al que a mí viene, no le echo fuera. Recuerde, amigo radioyente, al hombre paralítico. Sus amigos lo bajaron por un techo y lo colocaron justo enfrente de Jesús, quien le dijo, eso está registrado en Mateo capítulo 9 y el versículo 2. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y lo sanó de la enfermedad física y espiritual que lo aquejaba, de acuerdo a Mateo capítulo 9, versículo del 6 hasta el 8, hermano Frank. Hacemos una pregunta, hermano John. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No hay escapatoria, la respuesta. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3 nos dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. O sea, que no deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amén. La cual ha sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Y ya que usted está hablando de esa salvación tan grande, el plan de la salvación, hermano Fran, fue maravilloso. Dios permitió que su Hijo amado, lleno de gracia y de verdad, viniese de un mundo de indescriptible gloria a esta tierra corrompida, oscura y manchada por el pecado, oscurecida por la sombra de muerte y maldición. Permitió que dejase el seno de su amor, la adoración de los ángeles, para sufrir vergüenza, insultos, humillación, odio y finalmente la muerte. Nadie sino el Hijo de Dios podía efectuar nuestra redención, amigos radioyentes, porque solo Él, que estaba en el seno del Padre, podía darle a conocer. Nada que fuese inferior al infinito sacrificio hecho por Cristo en favor del hombre podía expresar el amor del Padre hacia la perdida humanidad. Lo dio no solo para que viviese entre los hombres, llevase los pecados de ellos y muriese para expiarlo, sino que lo dio a la raza caída. Amén. A una raza que se había perdido. Cristo debía identificarse con los intereses y las necesidades de la humanidad. El que era uno con Dios se vinculó con los hijos de los hombres mediante lazos que jamás serán quebrantados. Es nuestro sacrificio, o sea, Jesús, amigos radioyentes, nuestro abogado, nuestro hermano, que lleva nuestra forma humana delante del trono del Padre, y por las edades eternas será uno con la raza a la cual redimió. Es el Hijo del Hombre, y todo esto para que el hombre fuese levantado de la ruina y degradación del pecado, para que reflejase el amor de Dios y compartiese el gozo de la santidad, el precio pagado por nuestra redención, el sacrificio infinito que hizo nuestro Padre Celestial al entregar a su Hijo para que muriese por nosotros, debe darnos un concepto elevado de lo que podemos llegar a ser por intermedio de Cristo. Por la transgresión, los hijos de los hombres son hechos súbditos de Satanás.
Por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo, los hijos de Adán pueden llegar a ser hijos de Dios. Amén. Al revertirse de naturaleza humana, Cristo eleva a la humanidad. Al vincularse con Cristo, los hombres caídos son colocados donde pueden llegar a ser en verdad dignos del título de hijos de Dios. Tal amor, hermano Frank, es incomparable que podamos ser hijos del Rey Celestial. Qué maravilloso eso, hermanos radioyentes. Promesa preciosa, tema digno de la más profunda meditación. Incomparable amor de Dios para con un mundo que no le amaba. Este pensamiento ejerce un poder subyugador que somete el entendimiento a la voluntad de Dios. Cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, mejor vemos la misericordia, la ternura y el perdón unido a la equidad y la justicia, y más claramente discernimos las pruebas innumerables de un amor infinito y de una tierna piedad que sobrepuja el ardiente simpatía y los anhelos sentimientos de la madre para un hijo extraviado. Hermano Frank, este mensaje para el día de hoy es un mensaje muy importante. Yo pienso que las personas que nos han escuchado en esta hora deben de pensar la importancia del evangelio eterno en nuestras vidas. Es por eso, amigos radioyentes, que nos hemos tomado el tiempo para analizar detenidamente lo que es el evangelio, hermano Frank. ¿Por qué? Porque el evangelio, como muchas personas piensan, creen de que es una doctrina bíblica o creen de que es estar metidos en una iglesia o en determinada denominación religiosa. Amigo radioyente, el evangelio es una experiencia que hoy por hoy quizás muchos de nosotros todavía no poseemos. Es una experiencia que necesitamos vivir. Es Cristo la esperanza de gloria, la esperanza de vida eterna en nosotros. El evangelio nos hace un llamado o nos transforma la vida, nos cambia la vida, y es por eso, amigos radioyentes, que este mensaje ha de predicarse en todo el mundo por testimonio, como decía el libro de Mateo. Vamos a leer ese versículo para ir concluyendo este programa, hermano Frank, contenido en ese capítulo extraordinario de Mateo capítulo 24. Jesús dijo estas palabras muy importantes, amigos radioyentes. Presten mucha atención, por favor, a estas palabras contenidas en Mateo capítulo 24 y el versículo 14. Cristo dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermano Fran, el mayor testimonio que el ser humano puede dar en favor del evangelio es una vida transformada completamente por Cristo Jesús. Esto es lo que va a dar testimonio al mundo, hermano Frank. La doctrina no cambia a nadie. Las doctrinas de determinada iglesia no cambian a nadie, amigos radioyentes. No transforman a nadie. Lo que transforma a la persona es el poder del evangelio en su vida. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. El Señor Jesús nos hace un llamado. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amigo radioyente, ¿por qué no dejas entrar a Jesús hoy en tu vida? Cristo no solamente quiere perdonar tus pecados, Cristo también quiere darte la victoria sobre tus pecados. Si tú lo dejas entrar en esta hora, Él transformará tu vida. No tienes que seguir viviendo en pecado. No tienes que seguir viviendo una vida de continua derrota. Tienes la oportunidad hoy, a partir de hoy, de dejar que Cristo entre en tu vida. Amigo radioyente, si usted tiene una pregunta en cuanto a este mensaje de hoy o en cuanto a otros mensajes que hayamos presentado en el pasado, escríbanos. Nos gustaría saber de ustedes. Escríbanos a el Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33010.
482-569. O si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Repito, 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Si usted desea comunicarse con nosotros, llámenos a esos números telefónicos. Si usted no tiene una respuesta inmediata, déjenos un corto mensaje, déjenos su número de teléfono, su nombre, y nosotros nos comunicaremos con ustedes. Si usted desea visitarnos en nuestra iglesia local, nos encantaría conocerles. Nos gustaría adorar al verdadero Dios en su verdadero día de reposo, el sábado, con ustedes en la Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hubert, o sea, con H, Tampa, Florida, 33614. Allí estamos todos los sábados a partir de las 9:30 de la mañana. Amigos radioyentes, nos resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues en nuestra próxima intervención.